Erika, lea lo que está en rojo, por favor. Perdón, en recuadro rojo. Realimentación, autoevaluación número 4. Recordar. Número 1. Los conceptos tales como adelantos, evaluación, crecimiento, mejoras, entre otros, tienen relación con el concepto de progreso. La cultura del progreso indefinido estuvo altamente influenciados por estos conceptos. Muy bien, hasta ahí. Gracias, Erika. Progreso. Muchas veces, hasta el día de hoy, estamos en este periodo, en este proceso, como si fuera que el progreso es algo necesario, inevitable, parte de la evolución. De hecho, dentro del proceso evolutivo de la especie humana, se ve el progreso como algo directamente como un producto o una necesidad que no se puede renunciar a ello, que estamos llamados a vivir en el progreso. Progreso significa el cada vez ir perfeccionando elementos tecnológicos, elementos científicos y desarrollo en la convivencia social. A eso se refiere el progreso, ir cada vez más creciendo, cada vez más. La experiencia nos recuerda que no es así, y sobre todo estamos viviendo hoy en día el calentamiento global y el cambio climático como una consecuencia del progreso. De hecho, las dos revoluciones industriales van a ser una de las causas principales de este cambio climático que tenemos hoy en día. Se empieza a gestar, imagínense, desde 1800, las acciones que realizaron los tatarabuelitos nos vienen afectando el día de hoy por esa idea de progreso que ellos tuvieron. Piensen ustedes, identifican esto, ¿verdad? Es un celular básico, pero a comparación del primero que yo tuve, como decían mis hijas, cacahuatito, eran unos así más delgaditos, de una marca que hoy ya no existe, como de ese tamaño. Y los primeros que conocí eran, ustedes creo que ni por casualidad lo han conocido, eran así, como del tamaño de un ladrillo, grandes y con una antena que tenías que sacar, casi tenías que cargar tu mochila para tener tu primer celular. Y se van desarrollando cada vez más. De esos celular grandote pasó unos pequeñitos, que nada más permitían llamar y mandar mensajes. Después vinieron nuevas evoluciones, la pantalla se fue a hacer más grande y tenían unos teclados, los más modernos tenían unos teclados como de la computadora, porque los otros solo tenían un teclado básico que tenías que cambiar las funciones de número a letra o en alguna aplicación matemática de algoritmo. Con el paso del tiempo se le quitan las teclas y se usa el touch. ¿Qué es lo que va a seguir? Que cuando tú aceptes una llamada salga una imagen tridimensional y te puedas comunicar con esa persona, como si fuera que está frente de ti, que es un paso no muy lejano. Ustedes lo van a ver, posiblemente yo no, o quién sabe. Pero esto es el progreso, que siempre estamos buscando tener mejores bienestares. Y esto va a ser el punto de partida de la revolución industrial. ¿Qué es lo que está buscando el hombre? Producir más para estar mejor, para tener mejores comunidades, para tener más tiempo de esparcimiento. Pregunta,
¿Creen que fue posible para todos? David, ¿usted qué piensa? ¿Cree que toda la gente tiene acceso al progreso? No, maestro, por el dinero. Ok, muy bien, David. Edric, ¿por qué cree usted, bueno, si está de acuerdo con David, ¿por qué cree que no toda la gente tiene acceso al progreso? Maestro, yo sí estoy de acuerdo con David y aparte por los recursos que puedas tener. Perfecto. La cuestión de los recursos. En el tiempo de la revolución industrial, se creían que los recursos eran inagotables, como que tú estés sacando más y más y más de un saco que no tiene fondo y que nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar los peces en el mar, el, el hierro en las minas, el oro en las minas, el petróleo o el carbón, eran como recursos inagotables. Esa visión tenía, no importa cuánta madera cortemos en el bosque, cuántos peces saquemos del mar, cuánto fertilizante le pongamos a las tierras para que produzcan más, no importa eso, no importa, porque los recursos son inagotables. Al menos en el siglo XVIII y XIX existía esa visión. A mediados del siglo XVIII y todo el siglo XIX se tuvo esa visión de que el crecimiento iba a ser siempre hacia arriba. Así íbamos a crecer como humanidad hasta llegamos a la luna. Y parecía que no había ningún alto para el desarrollo de la humanidad. Inicia el siglo XX y empiezan a haber consecuencias. Menos peces en el mar, los campos van produciendo menos, los recursos petroleros, agua y demás se empiezan a agotar y empieza a existir una mentalidad de racionar. Pero aún hoy así, a pesar de lo que les estoy comentando hoy en día, existe todavía culturas que piensan que o actúan como si los recursos fueran inagotables. Piensa tú, por más dinero que gane tu papá o tu mamá, o juntos papá y mamá ganen muchísimo dinero, si no lo saben administrar adecuadamente, se les puede gastar antes de que termine la quincena, si cobran quincenalmente, o antes que termine la semana, si cobran semanalmente, o antes que termine el mes, si cobran mensualmente. ¿Y qué puede pasar? Pues no va a haber para la luz, no va a haber para el gas, no va a haber para las colegiaturas. Si no se aprenden a administrar adecuadamente los recursos que se tienen, nos va a pasar como veremos a continuación en la revolución industrial. Creeremos que son inagotables, creeremos que nunca se van a acabar cuando la experiencia humana nos ha mostrado que realmente todo recurso no renovable se agota. Y esto lo vieron en la primaria. Los recursos no renovables, como los minerales, metales preciosos, fuentes de energía como el carbón, el petróleo, son recursos no renovables o tardan miles o millones de años en renovarse. El agua es uno de ellos, igual es un recurso no renovable, que si lo usamos de modo indiscriminado, como sucedió en la industrialización, va a llevarnos o nos va a traer consecuencias muy graves. Elementos positivos, hubieron innovaciones, descubrimientos, el desarrollo del pensamiento y el positivismo nos permitió tener esos esquemas o estructuras para nuestros estudios. Nosotros somos de la corriente positivista, querramos o no querramos, las escuelas donde estudiamos son positivistas. Es una corriente ideológica que a través de la razón se van buscando las causas y las consecuencias y se va generando un conocimiento que se va heredando a generaciones
que vienen después. Y esas generaciones toman ese conocimiento y le dan continuidad. El positivismo o el método científico nos ayuda a continuar con los conocimientos que vamos adquiriendo. Pero también tiene otro elemento negativo, el último recuadro. Léalo, por favor, Diego. El recuadro azul, el darwinismo. El darwinismo social de Spencer decía que existían sociedades humanas que tenían capacidades diferentes para dominar la naturaleza y la sociedad. Tenían el derecho o legitimidad de dominar a sociedades consideradas por estos atrasados, bárbaras y salvajes. Muy bien. Aquí entra un dilema. Cuando empieza el periodo del colonialismo, que lo veremos igual, hay sociedades que piensan que son superiores y miran así por arriba del hombro a los demás y dicen pobres, así salvajes, bárbaros. Nosotros les vamos a llevar el desarrollo, pero como no son capaces, nosotros los vamos a tutelar, nosotros los vamos a cuidar para que lo hagan. ¿Y de quién creen que eran las ganancias? Pues de aquellas sociedades que controlaban o dominaban. Aplican el método evolutivo. ¿Cuál es la idea que está de trasfondo en el darwinismo? Solamente las especies más fuertes son las que sobreviven. Eso significa que si hay un grupo social humano débil, está condenado a desaparecer, no va a evolucionar, tiene que adaptarse al desarrollo. ¿Qué es lo que nos llevó esta idea a la humanidad? A perder lenguas, costumbres, tradiciones de pueblos marginales o minoritarios, que cuando llegaba una cultura fuerte, dominante, ya sean ingleses, españoles o franceses, hacían a estos grupos renunciar a sus costumbres y creencias en aras con lo que iniciamos, en aras de llevarles el progreso y el desarrollo, de meterlos en el camino del progreso y el desarrollo. Eliminaron algunas costumbres, tradiciones y saberes que también eran valiosos. Toda la historia va a tener claros y oscuros, va a tener sus partes buenas y sus partes no tan buenas o que fueron malas para toda la humanidad. La historia no la podemos ver solamente desde un punto de vista, tenemos que enfocarnos diferentes perspectivas para que vayamos comprendiendo los procesos. En la última clase vimos nuevas formas de producción y transformación del espacio. Perdón, surgimiento del trabajo asalariado. Cómo se transforma la producción del campo. En la siguiente diapositiva va a aparecer. El campo se industrializa, se empieza a usar herramientas mecánicas para la producción y ya no necesitaban tantos campesinos en ese espacio de tierra para cultivarla, para que produzca. Estos campesinos que ya se quedaron sin tierra para trabajar o sin espacio para trabajar, son requeridos en la industria y se van a las ciudades, ciudades donde están las empresas industriales o las fábricas industriales, donde son contratados estas personas para llevar en práctica la producción industrializada, la producción en serie. Los artesanos, por ejemplo, te confeccionaban una ropa, un zapato, un mueble, de principio a fin. En la producción industrial, los obreros producían solamente la bolsa, o solamente pegaban botones, o solamente ponían el cuello, o solamente hacían las lengüetas de los zapatos, o solamente pegaban las suelas, solamente hacían una actividad y aprendían a hacer una actividad. Y todo lo iban a hacer durante, ¿alguien tiene idea de cuántas horas trabajaban
los obreros en este periodo? Brittany, ¿usted cuántas horas piensa que trabajaban los obreros en este periodo de la Más- revolución? Más de 10. 9, 10. De ¿Alguien 10. da más? 5 Todo el horas. día, ¿Alguien da todo el más? día, todo el día. Todo el día, ¿qué horas dormían y descansaban? Como a las 12 de la noche, maestro. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Hasta cuántas horas creen que ponían a trabajar a los obreros? Dentro de las 24 horas, ¿cuántas horas trabajaban los obreros? Son más, 20 horas. 14. bueno, de 12 hasta 16 horas. Imagínate estar en una fábrica 16 horas. Y el problema no solamente fue que los papás estuviesen trabajando, que las mamás estuviesen trabajando en las fábricas, sino es que también permitieron que gente como ustedes, de la edad de ustedes, también formaran parte del gremio trabajador y los sueldos eran muy bajos, o decir de un modo ínfimos, o muy raquíticos. Eran, hacían mucho y ganaban poco. La ganancia y la producción eran de los propietarios o dueños de las fábricas, que ellos iban acumulando y amasando riquezas. Ellos vivían en los centros urbanos y prácticamente en el centro urbano. Los obreros vivían en las periferias, a las afueras de las grandes ciudades, cerca de las fábricas, hacinados, es decir, amontonados, insalubres, no tenían servicio de drenaje, no tenían agua corriente que llegara hasta su casa. Imagínense la peste que había, porque tienen necesidades, ¿no? Hay que hacer del 1 y del 2, pero no tienen baños. Así que lo hacían al aire libre o lo hacían en un solo lugar. Imagínense la peste que había en las grandes ciudades. Ahora llegamos en la siguiente diapositiva a aparecer qué tan grande era la población, cómo crecieron la población de las ciudades. Y las miles de personas que vivían amontonadas, era una peste tremenda de las aguas contaminadas que salían de esos barrios, de esos lugares marginales. Mientras los dueños o los burgueses, como investigaron ustedes, tenían una vida desahogada. Para ellos el desarrollo era magnífico, bello, excelente. Tenían los mejores servicios, servidumbres en casa, podían hacer viajes y ya empieza a surgir las máquinas de vapor, pueden viajar en esos trenes de vapor, pueden viajar en los barcos de vapor, mientras los obreros, que eran la base de su riqueza, no gozaban de todos esos desarrollos. Y surge movimientos sociales. Lo bueno de la revolución industrial permitió el surgimiento de movimientos sociales, como van a ser los sindicatos, que es la organización de los mismos trabajadores para impedir injusticias por parte de los patronos. Está bien que tú me estás pagando con tus recursos, pero yo te estoy vendiendo mi mano de obra y mi mano de obra debe tener un precio justo. Por mis 16 horas de trabajo debo ganar tanto y empiezan a ver lo que mencionó hace un rato Brittany, un límite de horarios. Dijeron y establecieron que van a hacer 8 horas durante 6 días. Primero, 8 horas, 6 días a la semana. Después de las 8 horas, ya ellos no estaban obligados a estar en la empresa o en la fábrica y empezaban a ganar lo que son extras. Y la hora extra, la primera hora se paga doble y después de la segunda hora se paga triple. Si una hora, por ejemplo, si una hora de trabajo ganas 10 pesos, a las 2 horas ya vas a ganar, en vez de 10 pesos la hora, vas a ganar 20 y por las 2 horas son 40 pesos. Si te toca trabajar una hora más, ya son 3 veces, ya son 60 pesos, perdón, 30 pesos, ya son 90 pesos por haber trabajado 3 horas. Son derechos laborales que tienen, porque los seres humanos también nos desgastamos. Pregunto,
Ya les pregunté cuántas horas creen que trabajaban. ¿Cuántos años creen que vivían? Le pregunto a Angie, ¿qué edad promedio vivía la gente durante la revolución industrial? Mm, ¿Qué edad te imaginas? Hoy vivimos hasta los 75 años los hombres y creo que 76 las mujeres en promedio. Hay quienes llegan a 80, 90, siempre hay quienes mueren antes. Y se hace la suma de todo y se divide y es el promedio. Durante la revolución industrial, más o menos, ¿qué edad creen que vivían? como 50. Un poquito menos, entre 40 y 50. Está muy bien, Angie. Morían jóvenes. Porque me imagino que si se enfermaban no tenían dinero para medicamento o algo así. No, el O la desgaste, primero el explotación. desgaste físico que se tenía, Ajá. la contaminación, ellos respiraban todo el smog que producía la fábrica. Si eran máquinas de vapor, todo el carbón que se quemaba, ellos lo respiraban. Les daba cáncer en los pulmones, o les daba, y como vivían hacinados, o sea, amontonados, la higiene era muy precaria. Y muy bien lo que dijo Angie, no habían las condiciones médicas para que se sanaran y generalmente morían jóvenes. Y si entraba un virus, arrasaba con todos, porque todos vivían muy amontonados, hablando especialmente de la clase obrera, que era la mayor cantidad de gente que existía. Este es el cambio de la producción. Empiezan lo que es la rotación de productos. Para tratar de no gastar la tierra, ellos van rotando su producción de los diferentes granos que se producían, o también rotar en diferentes épocas para que durante todo el año exista cosecha. Ustedes ven, aquí está preparada la tierra para el cultivo. Apenas. Aquí están en fase inicial, aquí el grano ya está madurando y aquí está en periodo de cosechar y nuevamente dividían en 4 partes sus terrenos e iban procurando que durante todo el año hubiera esta producción, inventan mecanismos de riego, de producción y hacen que hubiese suficiente alimento para toda la población que trabajaba en las fábricas. En Gran Bretaña es el país completo, de 20 millones para 1850, en 1910 ya tenía 40 millones de habitantes, solamente el país de la Gran Bretaña. Estamos hablando de que aumentó un 100% su población en cerca de 60 años. Lo mismo pasa en Rusia. En Rusia aumenta casi 100 millones de habitantes en menos de 60 años. Es una consecuencia de la producción, ya hay alimento, ya hay trabajo, y mientras más gente hubiese, más fácil era hacer la producción. ¿Cuáles eran las industrias más rentables? Era la industria de hierro, que ellos hacían o propiciaban el desarrollo de calderas para las máquinas de vapor que servían en la industria algodonera y la de transporte, el barco de vapor y el tren de vapor. Pasamos con la cuestión del tren. El tren empieza, si alguien ha visitado una tienda en Equenera, hay unas vías, aquí le llamamos trucks, pero le llaman vías de Decauville. En estas vías de Decauville iban una especie de trenecitos o de carros o de vagones que entraban a las minas. Estos eran empujados por personas o eran empujados o jalados por burritos. Allí metían
las piedras del mineral y eran conducidos a las refinerías o donde se acrisolaba el metal y se separaba el metal y se hacía a un lado lo que no era parte del metal. Con la invención de la máquina de vapor, procuran que estos trenecitos ya no sean empujados por personas ni por animales, sino por un motor de vapor. Y como vieron que era muy funcional, lo aplican para el transporte de productos y de personas de una ciudad a otra, para evitar las caravanas. Así que este ferrocarril va evolucionando poco a poco, de ser empujado o jalado por fuerza animal, empieza a ser movido por tracción o movimiento mecánico y se va perfeccionando cada vez más hasta nuestros días. Los trenes más avanzados hoy ni siquiera rueda tienen. Si los conoce, algunos de ustedes han visto esos trenes que no tienen ruedas. Sí, maestro. Están sobre una sola vía, ancha la vía. Allí está conectado el tren. Cuando va a ponerse en funcionamiento, se eleva un poquito sobre la línea, porque es por magnetismo y se empieza a desplazar. Eso permite que no haya fricción y alcance hasta 300 kilómetros por hora, como si fuera que estés viajando en avión. En Europa existen esos trenes, en Estados Unidos hay, en México todavía no tenemos esos tipos de trenes, pero están tratando de que esa tecnología o desarrollo llegue. Imagínense, en el siglo XX se desarrolló esta tecnología y apenas en el siglo XXI está llegando a nuestro territorio. El progreso no se da de un modo igual. Es diferente en cada región, en cada país. Si en México no hay, imagínense en los países más pobres de África y de Centroamérica. Está peor la situación. Esta imagen es muy simbólica. Están los obreros entrando a la fábrica y el dueño propietario, el señor burgués, el industrial, es el que se lleva la mayor parte de la riqueza, basada en esta nueva visión del liberalismo, que es, el liberalismo económico consiste en que los dueños son los que realizan los contratos, los que reciben los beneficios, porque ellos han puesto sus recursos para generar esa riqueza y los beneficios van a ser para ellos. Los empresarios, los burgueses empiezan a dominar el panorama económico y con la economía empiezan a dominar el panorama de gobierno, empiezan a tener injerencia sobre los reyes. Incluso hay un periodo dentro de la Revolución Industrial cuando los burgueses son los que les prestan el dinero a los reyes para que puedan hacer o entablar la guerra o sostener una guerra, pero era con, vamos a decir, con garantía. Sí te voy a prestar dinero, pero me vas a permitir, no sé, traer sin pagar impuestos tal producto de tal colonia, o me vas a permitir que yo sea el único que haga vagones de tren, o yo voy a darle los uniformes a los soldados, o yo voy a crear el armamento para los soldados, solamente yo, y a mí me vas a estar pagando y a mí me vas a estar comprando. Fue así como dominaron el mercado los burgueses o comerciantes, como hasta hoy en día sigue pasando. El dinero y el poder van de la mano hasta hoy, a inicios del liberalismo.